Hoy en 678, el encuentro entre Cristina y Francisco Bergoglio puso los pelos de punta a ya sabemos quién. Por Dios, yo me desmayé allá adentro. Es increíble. ¿Se acuerdan cuando dijimos que lo conocíamos en Vamos a conversar con Alicia Barrios, periodista. Está en Roma, estuvo en el Vaticano y es amiga de Jorge Bergoglio. Alicia, buen día. Juan Pablo Barsky soy. ¿Cómo te va? A mí me consta que en los últimos años la relación entre el presidente y él fue próxima, fue cercana, respetuosa, amigable y que fue embarrada por los medios. Un mensaje muy frío. Esto lo que muestra es que la relación de Bergoglio o del gobierno con el gobierno es muy tensa. Empezamos con una actitud fría y distante del gobierno. Hubo una situación de frialdad, de estupor en el gobierno. En un primer momento recibió la designación del Papa con frialdad, la primera carta fría. A mí me consta que en los últimos años la relación entre el presidente y él fue próxima, fue cercana, respetuosa, amigable y que fue embarrada por los medios. Las armas de Clarín, mentiras y poder hegemónico. El tema de tenencia de armas, y como el RENAR solamente habilita aportación y tenencia de armas a los grupos kirchneristas. ¿Usted dice que el RENAR está autorizando la aportación de armas a grupos kirchneristas? Como sí, el titular del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados hizo una grave denuncia contra el RENAR. Diario Clarín por Jorge Lanata. Armas sin control en el reino de la cámpora. La cámpora, chicos de la cámpora manejan el RENAR. Estos están matando a la gente. Telam. El Registro Nacional de Armas, RENAR, redujo en el último año en un 53% las portaciones de armas emitidas al pasar de 1.400, vigentes en el año 2011, a 660 en 2012. La información oficial contradice en forma contundente las versiones periodísticas que intentaron mostrar, sin ningún dato objetivo, un aumento en este tipo de autorizaciones para portar armas de fuego. Trato de ver ahí en YouTube, que sé que lo van subiendo. Yo veo 678, cuando vos ves ese programa que creció de a poco, yo creo que ahí hay argumentos. Todos los días muestran argumentos de lo que están diciendo. Vino volver, deja Bonelli y coincidir con Solanet, que ellos te usan como la izquierda vide. Tanto marxismo ojo no es para vos dejárselo a Caparrós. En aquel otro mundo distante. Otro día de espirituales noticias. 1. La alegría de Roberto Funes Ugarte minimizó la excelente labor de Feynman. Su Santidad, para la Argentina, ¿cómo le va? ¿Lo puedo saludar? Este chico que lo quiere tanto. Yo lo quiero saludar. Moreno, sí. ¿Cómo le va? Encantado. Funes Ugarte, Roberto Funes Ugarte. Una gran alegría para Argentina. Y felicitaciones, gracias. Al Papa. Un aplauso al Papa. Un aplauso al Papa. Lo logramos. 2. Aerolíneas AISA e YPF bien posicionadas. Aerolíneas bien posicionada entre las 100 mejores empresas. Aerolíneas Argentinas protagonizó la suba relativa más importante del ranking de las 100 mejores empresas en imagen que publica la revista Apertura, que en esta edición consulta a los principales empresarios y ejecutivos del país. AISA e YPF también se encuentran bien rankeadas. 3. La justicia frenó tarifazo de Macri. Diarioregistrado.com. La justicia frenó el tarifazo en el subte. El juez Pablo Mantaras dio lugar a un recurso de amparo y ordenó que el gobierno porteño no suba la tarifa a 3,50 pesos como estaba previsto para este miércoles, hasta tanto se resuelva la medida cautelar. Este informe es un picadillo de lo peor. En este programa, en esos informes picaditos, como vos decís, no se cambia el sentido de lo que la gente está diciendo. Puede ser recortado, puede ser picado, pueden ir al fondo, se pueden aceptar un montón de críticas, pero está hecho con buena leche. No se le cambia el sentido, el contenido, como sí hace TN.
La gente es fea en general en 678. Estaré a donde salga el sol. Bebé, la luz de todos los colores cantando. Veo 6, 7 y 8 porque me la banco y porque los que hablan en 6, 7 y 8 queremos al país. No vamos en contra de nadie. Queremos a la Argentina. Queremos la bandera. Se eleva 678, un programa más papista que el Papa. Con Benedicto XVI duró 2 días el cónclave. O sea, si tenemos en cuenta los antecedentes, te da una media de duración del cónclave 6, 7, 8. 6, 7, 8. Sí, más o menos. Muy buenas noches, compatriotas de la Patria Grande, hermanos todos, estamos una vez más en 678, un programa Urbi et Orbi para la ciudad y para el mundo. Bienvenidos compañeros del panel, bienvenido especialmente Orlando, que nos había abandonado unos días nomás, y tenemos un invitado muy especial, un colega al que yo respeto y quiero bien. Se trata de Roberto Caballero. Bienvenido, Roberto. Roberto es el exdirector del diario Tiempo Argentino, un diario donde sigue escribiendo sus columnas editoriales y además ha estrenado hace poco en CN23 Mil Voces, un programa de televisión también. Esto para no hablar de Mañana es Hoy, el ciclo que conduce todos los días de 18 a 20 en AM870, la radio pública. Y justamente se trata, como decía Maradona, de que esto no sea para mal de ninguno, sino para bien de todos. Y con esto tiene que ver ciertamente la información. Una jefa de Estado, la presidenta de la Argentina, y un argentino, jefe de la cristiandad toda, ex Jorge Bergoglio, ahora Francisco, Papa, se encontraron. Ahora, hay tantas versiones acerca de las cosas que pasaron ahí, la relación de antes, la de después, que casi parece una soap opera. El encuentro entre Cristina y Francisco Bergoglio puso los pelos de punta a ya sabemos quién. Por Dios, yo no me desmayé allá adentro. Es increíble. ¿Se acuerdan cuando dijimos que lo conocíamos en Su Santidad, para la Argentina, ¿cómo le va? ¿Lo puedo saludar? Él, ese chico que lo quiere tanto. Yo lo quiero saludar. Moreno, sí. ¿Cómo le va? Encantado. Funes Ugarte, Roberto Funes Ugarte. Una gran alegría para Argentina. Y felicitaciones, gracias. Al Papa. Un aplauso al Papa. Un aplauso al Papa. Lo logramos, lo logramos, lo logramos. Sin dudas, la definición más importante que dejó el encuentro entre el Papa y la Presidenta es el alineamiento de Francisco Bergoglio con el rumbo de la región. Me habló de la Patria Grande. Y cuando me habló de la Patria Grande me habló obviamente de Latinoamérica y del rol que están cumpliendo los distintos gobernantes de América Latina. Dijo exactamente que era formidable el rol que estaban cumpliendo los distintos gobernantes de Latinoamérica porque trabajaban unidos por la patria grande. Utilizó ese término. Y utilizó ese término, dijo, y ahí fue donde me conmovió definitivamente, porque era el término que utilizaban San Martín y Bolívar.
San Martín y Bolívar, me dijo. Así que veo muy bien esa unidad de todos ustedes trabajando en pos de esa patria grande. La Corpo ensalzó a Obama para pegarle a Cristina, pero le salió el tiro por la culata. Distante de cierta frialdad que algunos presidente norteamericano de Argentina es el presidente Barack Obama. Un mensaje a Obama que fue mucho más efusivo que el de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Fue un mensaje muy frío. No solamente fue más frío que el mensaje de Obama, que con mucha habilidad Obama dice el primer papa de las Américas. Obama ha escrito una carta que dista y mucho del tono frío y distante que ha empleado la presidenta de la Nación. El Papa Francisco sigue saludando a las delegaciones que van pasando. Máxima autoridad designada para ir, porque por ejemplo no fue Barack Obama, sino Joe Biden, el vicepresidente de los Estados Unidos. El fracaso de la jugarreta llevó al siempre dispuesto Julio Bazán a cometer sugerente acto fallido. Nos vamos en vivo a Roma con la cobertura de Julio Bazán. Y así, ¿no? Estos acontecimientos internacionales que congregan a tantos presidentes y jefes de Estado, viene el vicepresidente norteamericano Bin Laden, que es católico, el vicepresidente norteamericano Bin Laden, que es católico, Joe Biden, perdón por el lapsus. Otra de las operaciones nace en una nota del cronista escrita por Román Lechman, absolutamente falaz. El cronista comercial por Román Lechman. Exclusivo. ¿Por qué fracasó un informe secreto K para bloquear la elección de Bergoglio? El dossier escrito en español llegó a ciertos cardenales a través de uno de ellos, con el fin de desprestigiar al argentino. La Nación. El dossier contra el Papa que fracasó en su objetivo. Clarín. Revuelo por la versión de una maniobra contra Bergoglio. Esta denuncia falsa de Lechman sintoniza con el mensaje que repitió la Corpo, luego desmentido por Francisco Bergoglio. Vamos a conversar con Alicia Barrios, periodista. Está en Roma, estuvo en el Vaticano y es amiga de Jorge Bergoglio. Alicia, buen día. Juan Pablo Barsky soy. ¿Cómo te va? Buen día, Juan Pablo. ¿Cómo estás, querido? Yo he tenido la posibilidad de tener una acreditación muy especial, entre las cuales puedo estar en lugares que no son de fácil acceso. Por ejemplo, vos fíjate, ayer estuvo con la Presidente. Y hay una cosa que te quiero decir ahora, porque a mí me consta, hay muchas cosas que yo no he podido decir antes. A mí me consta que en los últimos años la relación entre la Presidente y él fue próxima, fue cercana, respetuosa, amigable, y que fue embarrada por los medios. Parece increíble, pero esta Cristina Kirchner que vimos hoy, santo, la misma Cristina Kirchner que con Néstor Kirchner no lo digerían, no lo pasaban a Bergoglio, no lo querían realmente. Nada que ver con la Cristina distante, fría del momento en que Bergoglio es designado como Papa, como Francisco. En Twitter, 2 horas y media después, hubo un Twitter muy frío. Un mensaje muy frío. Esto lo que muestra es que la relación de Bergoglio o del gobierno con el gobierno es muy tensa. Empezamos con una actitud fría y distante del gobierno. Una situación de frialdad, de estupor en el gobierno. En un primer momento recibió la designación del Papa con frialdad, la primera carta fría. A mí me consta que en los últimos años la relación entre la Presidente y él fue próxima, fue cercana, respetuosa, amigable, y que fue embarrada por los medios. Ayer estuvo 3 horas con ella, nadie sabía que iban a almorzar, y en muchos medios hoy dijeron que estuvo apenas 15 minutos. LaNación.com. La mandataria dialogó entre 15 y 20 minutos con el flamante Papa. Y eso no es cierto, estuvieron 3 horas a puertas cerradas. Tampoco merecieron ser repetidos, como suelen hacerlo, los dichos de Juan Car en la catedral. La Argentina, aunque pocos lo sepan, está muy cerca del hambre cero, muy cerca, y esto es como dar un empujoncito más. Ahora que está nuestro Papa, es un buen momento para acercarnos y dar esta señal. ¿Qué sentís que tenemos un Papa argentino y que tenemos un Papa con tanta vocación por los pobres, que es también tu vocación, lo sabemos muy bien? En lo personal, yo creo que representa muy bien a esta Argentina que viene construyendo, que viene edificando. Hace mucho tiempo que hay mucha gente que construye en nuestro país, hay mucha gente que hace cosas admirables. Como vos sabés, mi obsesión personal, que es el hambre cero, es discutible, pero nosotros sabemos que estamos no de la pobreza cero, pero sí muy cerca del hambre cero. Pasemos al papelón de cada día de Clarín. Clarín.com de hoy al mediodía. El drástico giro de la cámpora con el Papa Francisco.
El giro de 360 grados fue retratado por la agencia oficial de noticias Telam. Comentario de un forista de Clarín, Guillén Antonio. ¡Bestias! Si el giro es de 360 grados, se vuelve al mismo lugar. Es un giro de 180 grados lo que se dice para indicar un cambio de posturas. Y después, clarín.com a la tarde. El giro de 180 grados fue retratado por la agencia oficial de noticias Telam. Quien realizó una singular lectura de la jornada fue Macri. Yo vine sin estar en la delegación oficial porque pregunté si me quedaba y el arzobispo a cargo de Buenos Aires me dijo no, que yo tenía que viajar. Y venimos para acá sin saber qué iba a pasar. Y cuando llegué a la plaza apareció el Monseñor García y me dijo, me tiene que acompañar, tengo instrucciones de llevarlo a otro lugar. El Papa había pedido que no viajaran porque decían que había que hacer una donación para los pobres, en línea con su austeridad. ¿Lo tuvieron en cuenta, no lo tuvieron en cuenta al momento de decidir viajar? Sí, claro, por eso yo le dije al arzobispado de Buenos Aires que me quedaba. Y ahí donde me dijeron, no, de ninguna manera, usted tiene que viajar. Le dije, bueno, vamos. El Papa llamó a la Argentina cuando la gente estaba allí. En la plaza. En la plaza. Todo el mundo lloró. No se peleen, no. ¿Usted cree que eso va a pasar o no? Sí, ya la Argentina cambió. Tal vez el 8 de noviembre, en aquella movilización masiva que hubo en todo el país, se empezó a marcar un camino. El marido se murió en un rato, así que ella tenga cuidado. Estoy en contra de todo, de lo que hace esta mujer. La odio con toda mi alma. Me saca el salario de mi hijo para darle esos huevos de mierda. ¿Querés la muerte de Cristina? ¿Es un poco fuerte? No, para nada. Que se muera, porque es una hija de puta lo que hace con todo. Ven, acá está. Sí. Me llamó mucho la atención esto. Todo cercado, ¿no? Esto es una agrupación, ¿no? Sí, la Sí. Solano Lima. Bien. Tal vez el 8 de noviembre se empezó a marcar un camino, pero esto lo termina de definir para mí con una claridad, predicando con lo que él cree, que es la humildad, la tolerancia, la austeridad. Me quiero ir todos los años de viaje a Punta del Este. No me... La humildad, la tolerancia, la austeridad. El despiste del macrismo devino en una burla al Papa Francisco. Hay dos proyectos que ya llegaron a la legislatura porteña. Propone a la avenida Carabobo que se llame Papa Francisco. Por último, y volviendo al supuesto incipiente alineamiento del Vaticano, la taquillera película Vemos Papa de hace 2 años, como la nota premonitoria de Verbitsky, mostraba cardenales y pontífice descontracturados, utilizaba como cortina musical Todo cambia por Mercedes Sosa y exhibía solo 3 banderas en Piazza San Pedro. La Argentina en lugar central, junto a la de Venezuela y la de la rectora europea Alemania. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia todo cambia. Las cosas cambian, pero a veces no cambian tanto. Un 15 de agosto, me acuerdo como si fuera hoy, de 1543, se fundó la Compañía de Jesús, con Ignacio de Loyola y 6 tipos más. A esa compañía, a esa institución, pertenece el ex cardenal Jorge Bergoglio, ahora Papa Francisco. A ver, caballeros ubobiscum, esto es, caballero sea con vosotros y con nosotros, para contarnos cómo se lee esto, porque si es singular que haya un Papa argentino, mucho más raro me parece a mí que haya un Papa jesuita. Sí, yo creo que sí. A ver, estamos ante una figura y un momento que tiene una extraordinaria complejidad, ¿no? Digo, yo veía el informe y cada uno ve en el Papa lo que quiere ver. Algunos ven un Papa cacerolero, otros ven un Papa peronista,
otros ven un papateo, lo cual ya es bastante curioso. Me parece que es evidente que ha sucedido algo muy trascendente y que este cambio, y un poco uniendo con la canción que cantaba Mercedes recién, cambia y cambia todo. Bergoglio ya no es el arzobispo de una metrópolis olvidada en el sur del mundo, es el papa, es el monarca, digamos, de una institución que gobierna 1.200 millones de almas en el mundo. Me parece que también hay ciertos datos de la realidad que merecen ser destacados en esto. Primero, desmentir esto de la cuestión de la falta de reacción del gobierno, que esto, digo, me parece que eso es obvio y evidente que Cristina Kirchner reaccionó como creo que tiene que reaccionar un estadista, que mira por sobre el conjunto de las cosas, más allá de ciertas particularidades. Es muy interesante para debatir más adelante cuestiones que están vinculadas a la identidad kirchnerista, que yo creo que se tienen que hacer cargo de tradiciones que van desde una izquierda anticlerical, digo, en cuanto a tradición, digo, ¿no? Hasta movimientos social cristianos o de inspiración doctrinaria peronista ortodoxa. Digo, todo ese amplio abanico de elasticidad es lo que le ha permitido al kirchnerismo ser mayoría política en este país. Pero es evidente que cada uno de estos sectores también ve un papa distinto. Algunos lo quieren más de un lado, otros lo quieren más de otro. Yo lo que estuve viendo en estos días fueron gestos, más que nada. Primero, creo que Cristina, al llevarle un mate de Argentina Trabaja, lo que le dice, bueno, usted que siempre habla de los pobres, nosotros somos un gobierno que se enfrenta a los poderosos para darle eso que usted quiere que los pobres tengan, ¿no? Porque también eso hay que decirlo. El Papa lo recibe de buena gana y le entrega a su vez un documento, que es el documento de Aparecida de Brasil, que es un documento elaborado por obispos en el año 2007, que tiene algunos párrafos sobresalientes. Redactado por Jorge Bergoglio en ese momento. Redactado por Jorge Bergoglio. Vos sabés que en ese documento a mí me puso en la pista Leonardo Boff. Lo entrevisto por la radio. Yo pensé que Leonardo Boff, digámosle a la gente, un referente de la teología de la liberación, lo que sería la izquierda católica, por decirlo fácil y pronto. Me habla de ese documento y me dice, ese lo redactó Bergoglio y ahí está el espíritu, ¿sí?, de la opción preferencial por los pobres y lo que queda del Concilio Vaticano II. La verdad que yo me sorprendí, porque yo pensé que lo iba a criticar. Pensé que iba a decir Bergoglio es la derecha, no. Y lo fui a buscar el documento. Y efectivamente hay uno de los párrafos que está vinculado a la cuestión económica, donde es increíble cómo el posicionamiento en ese momento, en el año 2007, es contra el ALCA, por el desendeudamiento y por el apoyo a todos los presidentes regionales. Lo pueden buscar por internet, Aparecida, el documento de la CELAC. La pluma es de Bergoglio. Y Leonardo Boff, persona autorizada en la materia, dice, cuidado, porque si hay algo progresista en la Iglesia está en ese documento y en ninguna otra cosa. Esto lo plantea Boff. Y me pareció que era un gesto también de Bergoglio, y creo que después esto se consuma cuando tienen un encuentro de 3 horas y media, y en esos encuentros, cuando se sale después a hacer la conferencia de prensa, se acuerda lo que se va a decir. No es que sale Cristina Kirchner o sale el Papa Bruno y uno dice blanco y el otro dice negro. Y dice, no, bueno, ¿qué vamos a decir? Por nuestras investiduras, por lo que representamos, tenemos que tener una sintonía en lo que vamos a decir. Y efectivamente se remarcaron 2 cosas, la patria grande y el posicionamiento sobre Malvinas, donde realmente yo creo que la Iglesia, si quisiera, podría jugar algún rol, que es un poco lo que le ha pedido Cristina Kirchner, porque Cristina Kirchner es Cristina Kirchner. Entonces también dijo, nosotros estamos muy contentos, pero nosotros queremos que esta felicidad que tenemos en este momento se encauce por este lado, ¿no? Me parece que también es una oportunidad histórica la cuestión de un papa argentino. Primero que es histórica porque nunca sucedió. Sí, claro. Y segundo que es una oportunidad porque te pone en el contexto internacional con otra correlación de fuerzas. Ahora bien, es cierto que Bergoglio tiene claroscuros en su pasado. Y esto no está ni desmentido. Y yo creo que el pasado tiene que ser parte de las políticas de memoria, verdad y justicia. Y que el consuelo a los familiares de las víctimas tiene que llegar por la verdad y por la justicia. Digo, eso es innegable. Eso es innegable. Por supuesto, también surgen historias donde aparece un Bergoglio ya no entregando a los curas Llorio y Jalix, sino también protegiendo a otros, lo cual también puede ser cierto, porque la historia tiene esas complejidades y las decisiones humanas tienen esas complejidades. Pero Roberto, ¿no hay una especie de mirada ingenua sobre la Iglesia cuando se pretende que el Papa sea más de izquierdas o derechas? Digo, para llegar a ser Papa uno atraviesa una sucesión de jerarquías en las cuales se va forjando lo que es el espíritu esencialmente conservador del catolicismo, ¿no? Ya, yo creo que sí, lo que pasa es que cada uno, por eso yo decía, es una especie de significante vacío, y digamos a la gente un significante como un vaso, y cada uno lo llena con lo que quiere. Claro. Entonces, esas cosas hablan más del lugar desde el que mira uno que del personaje en cuestión, con sus antecedentes. Yo acá no estoy diciendo que Bergoglio no tenga sus antecedentes, que estaba recién afirmando y reafirmando. Pero ¿qué sucede?
Cristina Kirchner saca una foto con el Papa. Cristina Kirchner es la presidenta de los derechos humanos. Se saca una foto, esa foto da la vuelta al mundo. Hoy, en la misa, mientras Bergoglio está dando su misa como heredero de San Pedro, digamos, de Pedro, en un momento, cuando llama al saludo de la paz, ella se da vuelta y abraza a una sola persona de la delegación y le da un beso, que es Alicia Oliveira, que es una de las fundadoras del CELS, pero que en este caso defiende a Bergoglio. Por eso yo te decía lo de los claroscuros. ¿Quién está equivocado ahí? Capaz que no está equivocado nadie. Lo que pasa es que creo que Cristina, y eso creo que lo tienen que agradecer los católicos y los no católicos, los kirchneristas y no los kirchneristas, los 40 millones de argentinos, tuvo un comportamiento estadista que va más allá de una coyuntura, que va más allá de una identidad en tránsito, que realmente dijo, bueno, a ver, señor Bergoglio, Francisco, como lo quiera llamar, nosotros tenemos esta historia en común. Una cosa era cuando usted estaba en la curia metropolitana, otra cosa es usted sentado en Roma. Y yo tengo la responsabilidad de gobernar este país con 40 millones de tipos. ¿Nos podemos poner de acuerdo en algo? El pasado ya está escrito. El pasado ya está escrito. Sobre eso tiene que actuar fuertemente la justicia. Consuelo para las víctimas de lo que sucedió, pero eso está va de sucedido. Pero hay algo que es real. Lo que no está escrito es el futuro. Y esto es una oportunidad. Se puede escribir torcido, se puede escribir mejor, se puede escribir peor. Quizá todo sea un desastre, o quizá no. Y eso que yo no creo en milagros. Bueno, Mater et Magistra, diría uno, pensando en una encíclica y en la presidenta, pero también en Cintia García, que se sale de la vaina. Gaudium et Spes. Me parece interesante mirar la verdad completa. Es muy interesante lo que dice Roberto con respecto a que cada uno ve en Francisco lo que quiere ver y probablemente eso sea guiado por el rol que ocupa cada uno. A mí me parece que la actitud de la presidenta es exactamente como la que tiene que ser, como estadista frente a otro estadista y sobre todo con lo que significa y lo que representa el Vaticano y lo que representa Francisco. Pero nosotros los periodistas, digo, me pongo en, cada uno tendrá el rol que quiera tener o que le corresponda, digo, no podemos no hacer foco sobre las luces, pero también sobre las sombras. A mí me deprime lo papista que se ha convertido la Argentina toda, sobre todo de la mirada de los medios de comunicación, porque no es no ponderar la actitud de Francisco como Papa o sus posibilidades o sus planteos sobre la patria grande que me parecen interesantísimos o su doctrina social de la Iglesia a la que ya se sabe que adhiere o su mirada un tanto populista. Mira, me parece que es interesante y es parte de la contextura ideológica de Francisco o de Bergoglio. No sé cuánto hay de uno de otro en la misma persona. Cada vez más Francisco, suponemos. Cada vez más Francisco, supongamos, está renaciendo, podemos decir. Ahora, ¿qué hacemos con los testimonios? Por ejemplo, yo hoy leí el documento de Estela de Carlotto, que hizo un comunicado a las abuelas de Madres de Plaza de Mayo diciendo que Bergoglio nunca en 30 años se acercó a las madres o a las abuelas, a pesar de los gestos, como señalaban también, de ayudas a sacerdotes durante la dictadura. Pero durante los 30 años de democracia no se acercó nunca a los organismos de derechos humanos. Aquellos que militamos por los derechos humanos, que tenemos como férrea convicción la memoria, la verdad y la justicia, ¿qué hacemos con esta información? ¿Qué hacemos con la información testimonial que dice que Bergoglio sabía de la desaparición de niños en la dictadura, en la contemporaneidad de la dictadura? ¿Qué hacemos con la propia declaración de Bergoglio reconociendo haberse reunido con los familiares de una niña apropiada, pero que no recuerda que habló con esa familia? Es mi debate personal, ¿sabes? Y esto, ¿no? La decepción que a veces de muchos colegas, digamos, que están como en un fervor religioso, porque además me parece que hay que decir que esto tiene distintas líneas y distintas miradas. Una de ellas es la feligresía católica, sobre la que hay que tener un absoluto respeto. Otra cosa es el fervor popular, que también es comprensible porque el Papa es argentino. Otra cosa es la mirada política, porque claramente estamos frente a la irrupción de una nueva bisagra política con un Papa como Bergoglio, que supo ser político al frente del Estado Vaticano. Y otra mirada es la memoria y la verdad y la justicia de los organismos de derechos humanos. Me parece que nuestra responsabilidad es poner eso en evidencia y que quede a criterio de cada cual. Los que venimos militando desde hace mucho en los derechos humanos solemos creer a veces que la única verdad es la realidad. Lo mejor es ver lo que pasa. Bergoglio es el Papa, es el padre de la cristiandad. Sandra Russo, en cambio, no. Yo no. No, a mí me llama mucho la atención porque uno tiene referentes, digamos, lo dijimos el primer día, es algo complejo, como decía Roberto, no está
más allá de la información, también creo que hay prejuicios en relación no a Bergoglio, sino en relación a la fe cristiana. Nosotros, los que no pertenecemos a la feligresía católica, bueno, yo no pertenezco a la feligresía católica, pertenezco a sectores que históricamente le vienen reclamando a la Iglesia Católica que no nos haga vivir a todos como católicos y que respete la pluralidad, y además queremos un Estado laico. Pero así como decimos esto, también tenemos que respetar una alegría genuina que hay en buena parte de los sectores populares que sí pertenecen y se sienten parte de la Iglesia Católica. Creo que en ese punto hay que ser respetuoso. Y por otro lado, decía de los referentes porque le presté mucha atención a lo que decía Leonardo Boff. Antes del encuentro de la presidenta con el Papa, y él decía que no sabía que había comentado de esta manera el documento de la CELAM, pero decía que Francisco, él estaba muy esperanzado en un cambio real, porque Francisco no es un nombre, es un modelo de iglesia. Y por otra parte, yo creo que estamos hablando de procesos históricos de una envergadura como no hemos hablado hasta ahora, cuando en los últimos años venimos hablando si elecciones de medio término, elecciones presidenciales, etcétera. Nos estamos refiriendo a procesos históricos mucho más acotados que esto que se vislumbra ahora en el horizonte, y esos procesos históricos no suelen ser de diseño, no son a la carta, no participan de esos procesos las personas que uno elegiría, no suceden de la manera que uno lo prevería. Quiero decir, me parece que hay que tener la mente más abierta que nunca. Igual, volviendo un poquito al barrio, permítase levantar el parquet y recordar que el general Perón fue excomulgado, que se estaba promoviendo una separación total de la Iglesia del Estado, la ley de profilaxis y la ley de divorcio estaban dando vueltas. Esto corría el año 1955, cuando faltaba mucho para que Nora Beiras naciera. Bueno, gracias. No, me parece que la presidenta, en ese audio que escuchábamos de ese primer encuentro donde entraron las cámaras entre el Papa y la presidenta le dice a Bergoglio, a Francisco, usted es un cuadro político y usted lo sabe. Y me parece que es el encuentro de dos cuadros políticos, creo que es eso, son dos jefes de Estado que juegan ese rol tratando de priorizar una estrategia teniendo en cuenta la trascendencia de sus propias representaciones. Yo coincido con Cintia, para mí Bergoglio es un representante de la Iglesia Argentina, con lo cual me genera todas las dudas que me genera la Iglesia Argentina y el rol que ha tenido la Iglesia Argentina durante la dictadura militar, que nunca ha sido esclarecido adecuadamente. La jerarquía de la Iglesia, podríamos decir mejor, ¿no? Cuando digo la Iglesia, es la jerarquía de la Iglesia. Me refiero puntualmente a eso. Obviamente hay víctimas de todos lados en la tragedia que implicó el terrorismo de Estado en la Argentina. Y eso a mí me sigue generando dudas y me sigue generando un claroscuro que no puedo superar. Me parece que es muy inteligente el planteo que ha hecho el oficialismo en cuanto a su estrategia de acercamiento con el Vaticano, y a su vez también muy inteligente la actitud del Vaticano de recibir a la presidenta argentina en esta primera audiencia que sale de todo protocolo. Ahora, ¿cómo esto va? Yo lo que espero es que, la verdad, que Francisco se ocupe mucho del Vaticano y poco de la Argentina. La verdad que es eso lo que a mí me dejaría tranquila como ciudadana de este país, que ha tenido formación católica y que quizás por eso sea tan desconfiada de la actitud honesta y de la jerarquía, para ser más precisa, eclesiástica a lo largo de la historia argentina. La mejor de las estrategias del demonio es hacernos creer que no existe, y para saber que existe hay que ir a la administración vaticana, que es el primer desafío que va a tener el ex cardenal, el Papa Francisco, de quien seguramente Orlando Barone tiene otra mirada. Sí, primero, obviamente me sorprende todo lo que ocurre en los medios y lo que está ocurriendo en el mundo. Estos acontecimientos en general hacen unánime la resonancia, como ha habido otros, pocos en el mundo. Lo primero que se me ocurre es que un jesuita es alguien calificado por inteligente, por su historia. Es tal vez la orden de los más inteligentes. Tienen una consigna que es fidelidad al Papa, que es la que le ha acarreado muchos
¿El cuarto voto es ese? Es el voto de pobreza, el de castidad, el de obediencia y después obediencia específica al Papa. Esto, primero lo de los jesuitas y la inteligencia, está dado en la novelística más trascendente. Jean Sorel, el personaje de Stendhal en Rojo y Negro, es jesuita. En Narciso y Golmundo, Hermann Hesse narra la vida de Narciso, que es el pastor, el evangélico, que es precisamente toda una inteligencia jesuítica, contra el artista que es Golmundo. Así que uno sabe qué significa la cabeza de un hombre dedicado al recogimiento y al estudio y a la filosofía, etc. Después hay una papanatología, que es más o menos lo que de algún modo habló Cintia, que es aquellos papanatas, arribistas, que creen saber de papado y teología porque les viene la moda. Los medios están llenos y hemos visto ahí algunos. ¿Para qué vamos a hacer mención de los conspiradores? Vale la pena. Además, para opinar sobre el Papa, cualquiera puede opinar. Todos nosotros somos cualquiera que podemos opinar, puede opinar cualquiera. ¿Qué opinión tenemos que avalar acerca del Papa? Y acá viene lo importante. Si la presidenta de la Nación ha dado su opinión en el gesto, en la gestualidad, los gestos tienen una importancia, porque si no creeríamos que todo es hipocresía o todo es estrategia. O mejor, todo es política, ¿no? Yo creo que la presidenta estaba realmente emocionada. Claro. Y creo que la visión de los argentinos, que tienen una manera de observar, se dieron cuenta de eso. Después, ¿cuál será la consecuencia? No lo sabemos. Especular cómo va a ser el Papa, me parece que es una tarea de adivinos, me parece casi que es procaz, que es aventurero, que es osado. Creo que hoy hubo un gesto, y lo quiero marcar, y me gustaría que hubiera estado en el informe, cuando la presidenta tiene una predilección por Alicia Oliveira, defensora de los derechos humanos durante la dictadura, que defendió al ex cardenal Bergoglio y ahora Papa Francisco, estaba dando una respuesta a aquellos que cuestionan a Francisco por probables, supuestas debilidades o complicidades con hechos de la dictadura. La respuesta de la presidenta es una respuesta política y absoluta. No necesitaba privilegiar a Alicia Oliveira frente a todos los presidentes y a todos los que estaban allí, habiendo en la Argentina, incluso dentro del kirchnerismo, personas que cuestionaron a Francisco. Entonces, yo te puedo decir, no me emocioné hasta las lágrimas como han hecho algunos otros redactores, porque no soy un hombre religioso. Ni yo tampoco. Pero tampoco soy un contestatario sin argumentos. Y me gustaría esperar, primero porque ser argentino, un Papa a uno lo enorgullece, porque si lo enorgullece un jugador de fútbol, y si lo enorgullece un artista, y si lo enorgullece un representante cualquiera que gane una competencia, sería tremendo no enorgullecerse que han elegido un Papa argentino. Yo no sé si tremendo, pero debemos decir que la Compañía de Jesús es la única orden autorizada para combatir al demonio dentro de la Iglesia Católica. Y pecados como la mentira, la muerte, la soberbia, la acumulación de poder, se juntan todos cuando alguna prensa hegemónica opina acerca de armas. Estoy tocando el clarín para el siguiente informe. Las armas de Clarín. Mentiras y poder hegemónico. El oficialismo ha tenido en la militancia juvenil una de sus caras más visibles y destaca la campora, la campora. Yo les digo una cosa, yo tuve a los montoneros casi como enemigos. Ellos mataban y morían. ¿Son los de la cámpora neomontoneros? No matan, adoctrinan a jóvenes incautos y los intoxican con una falsa épica. ¿Cuántos morochos, seriamente hablando, hay en la cúpula de la cámpora? Qué pregunta excelente. Hoy están los porteros en el Gran Buenos Aires con las remeras de la cámpora.
entran a la sala de profesores y controlan a ver qué hablan los profesores si son opositores al gobierno. Esta es la entrada oficial, no solo de la cámpora, sino de la droga a las escuelas públicas secundarias en la Argentina. Prosigue la opereta contra la participación de los jóvenes en política, que quedó en suspenso 3 días por el flamante papado de Bergoglio. El tema de tenencia de armas, y como el RENAR solamente habilita portación y tenencia de armas a los grupos kirchneristas, y como el RENAR solamente habilita portación y tenencia de armas a los grupos kirchneristas. Raúl, ¿usted dice que el RENAR está autorizando la aportación de armas a grupos kirchneristas? Como Sí, El titular del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados hizo una grave denuncia contra el RENAR. Diario Clarín por Jorge Lanata. Armas sin control en el reino de la cámpora. Van der Koy en Clarín del Domingo escribe, acá, el RENAR, organismo que está conducido por la cámpora, las denuncias del dirigente piquetero Raúl Castells y del diputado de la coalición, Héctor Flores, sobre una entrega indiscriminada de armas, empezaría a tener asidero. Nos comunicamos con Juan Cruz Sanz, que es periodista en la provincia de Santa Cruz. Juan Cruz, ¿se sabe si los militantes estos de la UOCA Cámpora mantenían las armas de modo legal? ¿Tenían la tenencia? Estas personas tenían la tenencia responsable de las armas, estaban habilitadas por el RENAR, es decir, alguien nos autorizó a tener armas de guerra. Armas de guerra, a tenerlas en su casa. Pero si el RENAR está manejado por la cámpora ahora. Claro. Exactamente. La cámpora, chicos de la cámpora manejan el RENAR. Estos están matando a la gente. Estos están matando a la gente. Que la nata dé por válido lo dicho por Castells sin siquiera plantearse una duda, da para pensar. Más aún que una vez desmentida la infundada denuncia por el RENAR, esto no tuviese la más mínima difusión. Entregan base de usuarios de armas. Lo hizo el director del RENAR, Matías Molle, ante la justicia. La medida busca desmentir y rechazar las versiones periodísticas que afirman que el organismo entregó armamento a organizaciones políticas. Tela. El Registro Nacional de Armas, RENAR, redujo en el último año en un 53% las portaciones de armas emitidas al pasar de 1.400 vigentes en el año 2011 a 660 en 2012. La información oficial contradice en forma contundente las versiones periodísticas que intentaron mostrar, sin ningún dato objetivo, un aumento en este tipo de autorizaciones para portar armas de fuego. Una vez más, el país virtual versus el real, ejemplificado por esta joven violenta. Cristina se dirigió en varios momentos a la juventud. ¿Qué te hace sentir ser parte de todo esto? Sí, la verdad que yo descubrí la militancia gracias a Néstor y Cristina, y la verdad que hemos podido reafirmar nuestros valores, nuestras convicciones. Creemos en un país justo, solidario, en un país para todos, donde no haya un guri con hambre, donde no haya un guri que no pueda ir a la escuela, con todos nuestros gurises, con casa, con alpargatas, con libros. Y aquí estamos con los jóvenes entrando. ¡Como loca! Como loca, feliz, emocionada, porque... Emocionada, de verdad. Sí, protagonista de este proceso histórico del que nunca pensé formar parte. Bueno, también en la provincia que alberga la memoria de López Jordán y de Pancho Ramírez, para nombrar a los dos entrerrianos más grandes de la historia, aparece esta marca histórica donde la acusación sobre la cámpora, querido Roberto Caballero, no viene sola, quiero decir, viene con algunos eslogans. En Santa Cruz se vieron pintadas con el eslogan Cristo vence. Ahí salió un documento donde se habla también de los verdaderos peronistas y los que no. ¿Cómo se lee esta fobia hacia tipos que han cometido el pecado de ser jóvenes y no haber matado a nadie aún? Bueno, cometieron el pecado de ser jóvenes, lo que no es poco. No, es cierto. En este caso yo creo que en realidad hay una operación de sentido que por goteo lo que pretende vincular es a la cámpora y la organización juvenil, digamos. Esto puede ser el peronismo militante, descamisado. Sí. Bueno, ahora se lo agarraron puntualmente con la cámpora. Con las armas, con lo pecaminoso, lo peligroso, lo violento, digamos. Esa operación de goteo en realidad lo que busca es generar las condiciones para una supresión posterior, digamos, en la historia. Cuando vos mirás con perspectiva histórica lo que pasó y sucedió en la Argentina, los jóvenes siempre han sido los que han llevado la peor parte en cualquiera de las represiones, ¿no? Y para eso vos tenés que primero decir que... Vamos a poner el ejemplo de Axel Kicillof, ¿no? En su viaje en buquebús. Eso no hubiera sucedido si antes no hubiera habido desde Clarín y La Nación una operación por goteo para demonizar la figura del viceministro de Economía de la Nación, que es un pibe básicamente de formación marxista, si querés, militante político y joven.
Digo, tomando ese antecedente, yo creo que lo que hoy sucede acá es eso. Me parece que Clarín trabaja sobre el sentido para, digamos, de alguna manera neutralizar o esterilizar toda esta experiencia política que está haciendo la juventud, ¿sí? Que a mí no me parece menor, digamos, y apuntan fundamentalmente contra la Cámpora, me parece, porque buena parte de esa juventud hoy forma parte del funcionariado, tiene experiencia de gestión, son el futuro a mediano y largo plazo un proyecto político que el establishment y los poderes fácticos rechazan, y realmente son una amenaza a eso instituido, digamos, son una amenaza a lo viejo entendido como un viejo orden, ¿no? Y me parece que esto expresa la posibilidad de un nuevo orden que en muchos casos, bueno, está encabezado por la Cámpora. Yo entiendo, digamos, la militancia política, digamos, yo festejo la militancia política, me parece que los pibes tienen, no solamente tienen derecho, digo que esta democracia no tiene sentido, tiene savia constitutiva si los pibes no participan en política. Ahora, asociarlos con la violencia, las armas, si esto fuera cierto, hubiera sido tapa de Clarín. Por eso yo te decía lo de la operación por goteo, ¿me entendés? Digo, va quedando. Esto tiene que ver con cuestiones que van por el lado del rumor, ¿no? Generar un rumor donde la vecina termina creyendo que el pibe de la esquina, que es de la Cámpora, tiene un arsenal en la casa. Por supuesto que hoy no hay o no sucede lo que sucedía 40 años atrás o 30 años atrás. Creo que la eliminación va por el otro lado, que es la demonización y la estigmatización, ¿sí? De estos jóvenes para que no puedan desarrollar la experiencia que están llevando adelante. Digo, eso me pareció. Y con respecto a lo que decía de Santa Cruz, allí salió una solicitada que a mí me sorprendió muchísimo porque tenía la prosa de la J. Perra, lo perreguista de los 70. Absolutamente. Donde se los acusaba a los de la Cámpora de no ser peronistas. Y se usaba al Papa. Porque ahora ya está, digo, el Papa, es lo que te decía antes, el Papa Teo, y ahora también tenemos un Papa peronista, que encima es un peronista de derecha, entonces lo usan contra los supuestos peronistas que no son de esa extracción. Y la aparición de una cita, Roberto, que es hacer tronar el escarmiento, que curiosamente apareció en un discurso de Hugo Moyano también de estos días. Sí, hacer tronar el escarmiento en estos casos sería que de los medios hegemónicos vos estés asociado a cosas que son repudiables o reprobables y que eso de alguna manera germine en la sociedad para poder aislarte de esa experiencia política. Hay algo que es muy importante, creo yo. El trabajo que está haciendo la juventud en general en el territorio pone en riesgo un montón de kioscos. Claro. Los kioscos de la política, los kioscos del feudalismo, los kioscos del pejotismo, los kioscos de las cosas corporativas de la política. Pone en riesgo un montón de kioscos. O sea que estos pibes están ganando muchos enemigos de un orden conservador que no quiere resignar su privilegio, como en muchos órdenes, digamos, propone este gobierno, y como las resistencias que provoca este gobierno. En este caso, obviamente, reflejadas en un grupo político al que yo veía hoy la cobertura que hacía La Nación de la espera que hizo la Cámpora en la Villa 21, de la entronización del Papa. Se dieron vuelta. No, yo estoy hablando con Pitu Salvatierra, que es uno de los referentes allí villeros de la Cámpora. Y no sé, es el discurso que se hizo diciendo, bueno, el Papa, nosotros con cuidado, pero como la gente es religiosa acá en la villa, y nosotros comprendemos la religiosidad popular, queríamos compartir eso. Pero nosotros nos olvidamos, ¿sí? Que ojalá Bergoglio, cuando habla de los pobres, dice, piense lo mismo que nosotros. Bueno, eso también habla de cierta cosa genuina, cierta cosa honesta, que está vinculada a todo un aprendizaje que yo creo que es indispensable para que la democracia no termine siendo simplemente de referentes o cuadros políticos que ya superan los 60 años, ¿no? Ciertamente, y cuando uno piensa en una agrupación como la Cámpora, es curioso que se piense que son todos burócratas. Uno los ve trabajar en los barrios, los ve laburando en las ferias, y Sandra Russo ha investigado alguna de esas cosas, quizás. Sí, no, a mí, bueno, además rescatar una línea de la conversación del otro día de la presidenta con el Papa, que habló favorablemente de la participación de los jóvenes en lo público, ¿no? Y esto incluye tanto la militancia de base cristiana como la militancia política. Pero yo decía el otro día cuando pasamos esto, que a pesar de que acá vemos que la fuente es un desvaído Raúl Castells, no tiene la menor importancia cuál es la fuente, porque después se ocupa la nata de escribir la nota que a su vez rebota y vuelve a rebotar, y entonces sucede este goteo del que hablaba Roberto, pero sí me parece que no es, que hay que tener cuidado, porque esto me parece que hay gente que se está poniendo nerviosa porque no recluta, porque no construye, porque no tiene fuerza política, y mi temor es que apelen a la violencia y están buscando de antemano a los culpables. Tanto va la nota a la fuente que al final se rompe, porque las operaciones y las mentiras siguen y hay nuevos blancos como 678, Andrea del Boca y un reparto estelar. Mírenlo.
voy a terminar de decir que el reparto estelar se podría completar con cualquiera de esas personas que a lo largo de los últimos años han sostenido justamente alguna forma de apoyo o de respaldo al modelo que está cumpliendo 10 años el 25 de mayo del año 2013. En este sentido es bastante fácil saber digamos, quién está de cada lado. Basta con mirar qué cosas se hacen bien en el gobierno y quiénes las critican. Cada vez más mentiras y operaciones. Clarín y afines no entienden a Francisco. Ricordiamo che l'odio, la invidia, la soberbia sporcano la vida. ensucian la vida. Imposible no entender que este mensaje claro tiene como destinatarios a los del CEL, violentos del 8N y el Ferry y a sus instigadores. Sin embargo, Clarín y sus afines hacen el doble juego de siempre. La van de espirituosos corderitos, pero mientras tanto recrudecen en sus mentiras y operetas. Diario Clarín. La falsa foto de Videla. Ayer en su columna en el diario Perfil, el periodista Alfredo Leuco apuntó al productor televisivo Diego Birtz. Por ignorancia, falta de calle y exceso de cheques, se sumó Diego Birtz, que industrializó en internet una foto de Videla recibiendo la comunión de un sacerdote que no es Bergoglio, pero incentivó a la blogosfera K para que dijera lo contrario, señaló en su artículo Leuco. Respecto de esto, debemos señalar que ninguno de los 4 programas de Diego Birtz reprodujo la citada foto. Ni Duro de Domar, ni 678, ni Fútbol Permitido, ni TBR. Más aún, este último incluyó en su informe del sábado una imagen aclarando que el cura en cuestión era Deresi. Como se ve, ningún intento de viralizar nada. Pero los muchachos no se quedaron ahí. Diario La Nación. Los contratos millonarios de Andrea del Boca y Diego Birtz en la TV pública. El directorio de Radio y Televisión Argentina aprobó 2 producciones por 50 millones de pesos. Se trata de 678 y de una novela protagonizada por la actriz kirchnerista. Finalmente trascendió cuánta guita gana la gente de 678. Diario Clarín. El Estado gasta 50 millones de pesos para 678 y una novela de Andrea del Boca. A la productora PPT de Diego Birtz le renovaron el contrato de artística de 678 con una suba del 20%. Especialmente a mí me interesó 678. Para este año, Sí. para 2013, hubo un aumento respecto al año pasado de un 20%, que es de unos 20 millones. Lo caro de eso es porque creo yo que los mismos periodistas deben pedir un cachet bastante alto para poner la cara en lo que tienen que poner la cara. Publicación muy de Clarín. Apoyo K y negocio. Andrea del Boca, habitué de los actos del gobierno, firmó con la TV pública un contrato de 30 palos para hacer una ficción. Cobra 10 millones más que la productora de 678. Loco de todo, no es lo de Andrea del Boca, no. 20 millones de pesos que le van a pagar a 678. 20 palos. Basta, loco, no gasten plata en chimango. La fidelidad tiene premio en la Argentina. Es verdad. Andrea del Boca firmó con la televisión pública un contrato de 30 millones para hacer una ficción. Mira, ¿cuánto? 30 millones. Ya 678, que era la empresa, digamos, que más cobraba 20 millones. Pero lo bueno es que la fidelidad se paga. Por eso, es un gesto de cortesía del gobierno. Ninguna novedad. La misma nota que repiten año tras año. Empecemos por la respuesta de Andrea, que deja la corpo patas para arriba. Algunas versiones periodísticas indicaban que diversas productoras, entre ellas la de Andrea del Boca, habían recibido fondos públicos por algo más de 30 millones de pesos para realizar una telenovela. Ante esto, Andrea del Boca ha publicado una carta, un comunicado, que dice: a raíz de innumerables versiones, algunas seguidas de insultos, me veo la necesidad de responder estas cuestiones. No tengo contrato firmado. El Estado argentino promueve a través de Bacua o del Inca la realización de películas y de ficción para televisión con el objetivo de fomentar la industria audiovisual argentina. Me he presentado junto a mi productora Amasa Group para ser parte de la reactivación de la industria de las telenovelas a nivel internacional, como también se han presentado otras productoras que han realizado programas de TV bajo el mismo apoyo del Estado Nacional.
A nadie le pareció raro que producciones televisivas de Sebastián Ortega, Estebanés o la misma Polka cuenten con este apoyo para sus películas. Pero sí les ha parecido raro en mi caso. Sin embargo, los fondos siempre salen del mismo lado, del Estado Nacional. Alguien podría pensar que Suar, Ortega o Estebanés cobrarían estos recursos para engrosar sus bolsillos y no ponerlos en las obras a realizar. Ciertamente yo no pensaría eso. Seguramente si escuchara que se van a quedar con tantos millones, pensaría lo mismo que tanta gente hoy piensa de mí. En mi caso, cuento con 43 años de trayectoria internacional, creo tener un poquito de experiencia en el tema como para realizar una producción que nos represente a la Argentina en los mercados del mundo. El nivel de desinformación, descalificación e insulto que algunos tienen hacia mi persona no me da lugar a pensar otra cosa. Se trata de una persecución política, lamentablemente en algunos paladines de la noticia. Seguramente el directivo de Clarín Suar contestará, ¿alguien lo interrogará?, sobre los subsidios del Inca que recibe para sus peliculones. Acerca de la recurrente embestida contra PPT, reiteramos. 1. Más allá de las cifras inexactas, hablan de egresos y no de ingresos. Y en el caso de 678, los ingresos superan a los egresos. Es decir, que todos ganamos plata con la tanqueta. La existencia de 678 permite que todos paguemos un poquitín menos de impuestos. 2. Hablan de un incremento anual del 20% en nuestro contrato. Si tenemos en cuenta que machacan y machacan con una inflación del 25%, nuestros ingresos se estarían devaluando. 3. La, entre comillas, investigación parte de la nación, que luce preocupada por el dinero de los argentinos, pero sigue amparado en una cautelar de un juez amigo para robarnos a todos 280 millones de pesos. 4. Y por último esto. La cuestionada medidora monopólica Ibope da a la televisión pública cifras de audiencia que son menos de la mitad de las que indican mediciones coincidentales realizadas con muestras rotativas. Es decir, la pauta publicitaria que recibe Canal 7 es menos de la mitad de la que debería recibir de medirse el rating en forma correcta. Pareciera que el sistema monopólico está estafando a la arcas del Estado y por ende a todos los argentinos. Para investigar y profundizar, ¿no? Pregunta, ¿no resulta extraño que para calcular inflación utilicen infinitas supuestas mediciones paralelas a la oficial y cuando se trata de rating jamás publiquen un solo guarismo que no sea el de Ibope? ¿Quién mejor para redondear que otro de los blancos predilectos de la alicaída corporación mediática, otrora cómplice de la dictadura genocida, que Víctor Hugo? Andrea afirmó que se trata de una persecución política. Lo es, no tenga ninguna duda. ¿Son ladrones? Sí. ¿Son mafiosos? Sí. ¿Son evasores? Sí. ¿Son lavadores de dinero? Sí. Estoy hablando de los medios de comunicación dominante de la República Argentina. Ellos no te contratan, te ningunean y vos no podés trabajar en el lugar decente que significa el gobierno. El dinero de nosotros, el famoso dinero del pueblo, está en cada una de las empresas privadas. Lo que las empresas privadas tienen de dinero del Estado, que nunca le devuelven nada al Estado, lo tienen quieto, congelado, y con eso es que muchísimos de ellos pagan la publicidad. Es delicado este territorio donde hay muchas cosas que nadie pregunta, donde hay cosas que no se preguntan, donde las mediciones se hacen en la capital y en el conurbano, y seguramente alguna cifra se les cae por allí. Chincha García, ¿usted ha visto caerse cifras? Sí, he visto caer cifras, pero a favor de Clarín, por ejemplo. Acá me parece que hay un dato interesante. Esta supuesta pedido de informe sobre cuánto cobra del Estado la productora de Diego Birz o cualquier otra empresa que tenga relación con el Estado está basada en la Ley de Información Pública, ¿no? Que dice que cualquier empresa que tenga licencia con el Estado tiene derecho por la Ley de Información Pública a pedir las cuentas que el Estado genera con ellas. Lo cierto es que también cabrían las reglas para Clarín, por ejemplo, para los medios audiovisuales de Clarín, porque también son una licencia que otorga el Estado. Pero hay un dato que tendrían que tener en cuenta los periodistas que realizaron esta información, y es, por ejemplo, qué pasa con Cablevisión. Estamos pagando una tarifa de Cablevisión que supera
en mucho a la tarifa que dice la Secretaría de Comercio que se debería pagar y a las resoluciones judiciales al respecto. O sea, Cablevisión, con el aporte de los miles de abonados, o sea, el aporte de todos nosotros, está solventando las arcas de ganancias del diario Clarín. ¿Dónde está la información sobre esa mirada? ¿Dónde está? Ese también es nuestro dinero. Y te digo que excede muchísimo los 20 millones de pesos. Me muero de ganas de hablar con una periodista que cobre 10 millones de dólares para invitarla, no sé, que me lleve a comer algún comedor público. Vos también ganás 20 millones. Cierto, con razón. Pero yo gasto mucho. Nora Veras. La verdad que me parece que esto es ¿cómo decirlo? Un eslabón más en una campaña que se viene amasando desde hace varios años ya, y que en este contexto muestra a las claras cómo vuelven nuevamente a poner los cañones contra un programa que les resulta muy molesto, porque pone en evidencia cómo manejan la información, a qué intereses representan y qué están dispuestos a hacer para seguir defendiéndolo, poniendo a algunos ignotos en pantalla diciendo cosas absolutamente infundadas. Y creo que en el caso del chico ese que no sé quién es que opinaba, creo que en realidad hablan de ellos mismos, ¿no? Cuando proyectan en nosotros que decimos lo que decimos porque nos pagan para decirlo. Creo que cada uno de nosotros dice lo que piensa y por suerte tiene la convicción para sostener lo que dice acá adentro o afuera, sin que nadie obligue a nadie a decir nada, ni que el pago implique un cambio de convicciones sobre lo que cada uno piensa. Me parece que eso habla de quiénes son los emisores de ese mensaje, más que de nosotros que somos los receptores de esa diatriba, ¿no? Vamos a ver quiénes son los que opinan en términos institucionales sobre la prensa libre y todo eso, y vamos a ver insistir en aquellas cosas que nadie pregunta. Porque cuando le preguntaron a los medios hegemónicos cómo se llamaban, dijeron: mi nombre es Legión, por ejemplo. Me están diciendo un secreto. Por supuesto, hay cosas que pasan después. Si la televisión fuera simultánea, yo sería, por ejemplo, Francisco I. Así que esas cosas vienen después, porque este mundo es sucesivo. Adiós, gracias. Ya son miles las casas del programa Procrear que están en construcción. Y cada casa es un trabajo en equipo. Se hacen con el esfuerzo de la gente que trabaja el aluminio. Saluden, muchachos, para hacer los marcos de las ventanas por donde entra el sol. Y el de Julia, del vivero del barrio, donde están las flores que adornan esas ventanas. Las 100.000 casas del programa Procrear están hechas de lo mismo, trabajo. Y pronto van a generar miles de puestos de trabajo argentino que hacen que cada día crezcamos un poquito más. Ya son miles. Mienten una y otra vez, lo sé. Pierden una y otra vez, lo sé. Si no sé qué es lo que hacemos.